Hola, soy el doctor Jaime Esteban Moreno, del Departamento de Microbiología Clínica de la Fundación Jiménez Díaz, y en esta primera charla en el curso sobre infección del tracto urinario vamos a hablar de la actualización del diagnóstico de este tipo de infección. Hay que decir que la infección del tracto urinario es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes en la práctica médica diaria y probablemente es la infección bacteriana más frecuente, puesto que en la práctica extrahospitalaria probablemente solo es superada por las infecciones del tracto respiratorio superior causadas por virus. Es una enfermedad, entre comillas, ligada al sexo, puesto que la mayoría de pacientes, aproximadamente 3/4 partes de los pacientes, van a ser mujeres y que se considera de hecho que todas las mujeres van a sufrir probablemente un episodio de esta patología en algún momento de su vida, fundamentalmente por razones estrictamente anatómicas. Sin embargo, hay otros grupos que también se van a encontrar en riesgo de padecer una infección urinaria, como puedan ser los niños, sobre todo neonatos y lactantes, como puedan ser los ancianos, aquellos pacientes con enfermedades subyacentes como diabetes, inmunodepresión, pacientes con alteraciones anatómicas del aparato urinario o aquellos pacientes con un sondaje vesical permanente, que es este último probablemente el principal factor de riesgo de la infección urinaria asociada a la asistencia sanitaria. Los cuadros incluidos en esta patología pueden ser desde relativamente banales, como es la cistitis no complicada, hasta cuadros extremadamente graves, como es el caso de la pielonefritis bacteriémica. Incluso en algunos de los casos estos cuadros graves pueden dar lugar a un shock séptico e incluso a la muerte del paciente, por lo que es muy necesario y muy importante un correcto diagnóstico que permita un manejo adecuado del paciente. Como toda patología médica, el diagnóstico de la infección urinaria debe contar con una correcta historia clínica del paciente. Teniendo en cuenta que el diagnóstico más frecuente es el de cistitis, el cuadro clínico más frecuente es la cistitis, el diagnóstico se va a basar en la presencia en el paciente de lo que se denomina un síndrome de micción clásica, poliuria, polaquiuria, tenesmo, asociado o no a la presencia de fiebre, es muy característica de la mayoría de estos cuadros. Otros datos van a permitir confirmar este diagnóstico, fundamentalmente datos de laboratorio, en algunos casos de forma rápida, en otros de forma más lenta, como es en el caso del cultivo. ¿Cuál es la importancia de ese cultivo? Pues bueno, el cultivo nos va a permitir conocer la etiología de la infección y depende de la etiología, sobre todo la posibilidad de instaurar un tratamiento antibiótico que sea eficaz. Para ello, y sobre todo orientado a la elección del adecuado tratamiento empírico que se puede aplicar a la mayoría de pacientes, es esencial conocer cuál es la etiología más probable y cuáles son los patrones de sensibilidad antimicrobiana más frecuentes en esos microorganismos. Bien, de acuerdo con la mayoría de estudios, las principales bacterias aisladas en la infección del tracto urinario son las enterobacterias, representando en algunos casos más del 80-90% de los casos. Aquí se ven dos ejemplos, dos estudios españoles sobre infección del tracto urinario. Uno de ellos, el estudio de Andreu y colaboradores, nos va a permitir conocer la etiología de un gran número de microorganismos asociados a infección urinaria con datos extraídos del laboratorio. Es un estudio prospectivo donde, como se ve aquí, cerca del 75% de los casos, en realidad alrededor del 73% de los casos, correspondía a Escherichia coli. Otro estudio más reciente es el estudio de Palou y colaboradores, en el cual la etiología, como se ve, también es muy similar. Los patógenos son prácticamente los mismos en porcentajes muy parecidos. Podemos deducir de estos estudios y de otros que figuran en la literatura que en el caso de la infección urinaria extrahospitalaria, Escherichia coli supone un 75% de los casos y, por tanto, es la sensibilidad de este patógeno la que debemos conocer a la hora de establecer el tratamiento antibiótico empírico de la mayoría de estas infecciones. Las implicaciones en el tratamiento empírico de este conocimiento de la etiología dependen en buena medida, como es lógico, de cuáles son los patrones de sensibilidad de los microorganismos más frecuentes.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que estos patrones de sensibilidad pueden variar mucho dependiendo de las características de los estudios. En estudios retrospectivos, con datos exclusivamente del laboratorio, donde vamos a mezclar microorganismos procedentes de infección extrahospitalaria no complicada, de cuadros de cistitis, con otros pacientes, como pueden ser pacientes institucionalizados, pacientes con sondajes permanentes, etcétera, puede haber un sesgo hacia un incremento en el número de resistencias y, de hecho, se considera hoy en día que la mayoría o muchos de estos estudios sobreestiman este porcentaje de resistencias. En el estudio de Palou, que he comentado antes, de 2011, se puede comprobar cómo los datos de resistencia son bastante parecidos en la mayoría de los casos, tanto si es números totales, como es la columna azul, o en mujeres premenopáusicas o posmenopáusicas, como figuran en las dos columnas siguientes. Aquí se puede ver cómo la mayoría de las cepas de Escherichia coli van a ser sensibles a la mayoría de antibióticos que se utilizan clásicamente en el tratamiento de la infección urinaria, como pueden ser quinolonas, como puede ser fosfomicina, como puede ser nitrofurantoína, y sin embargo, pues aproximadamente solo un 30-35% de los casos van a ser sensibles a ampicilina o amoxicilina. A destacar pues, que es un 75% de cepas, solo un 75% de cepas son sensibles a amoxicilina, clavulánico y cefalosporinas, lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de establecer ese tratamiento empírico que estábamos. También lo mismo es aplicable al cotrimoxazol, donde solamente un 65 o 67% de las cepas van a ser sensibles. Hay que tener en cuenta que este estudio es del año 2011 y en los últimos 5 años pues las cosas pueden haber cambiado y de hecho se considera en un estudio mucho más reciente, publicado en 2017, incluso en 2017, en enfermedades infecciosas, como se viene observando a lo largo de los últimos años un cierto incremento en la resistencia frente a algunos antimicrobianos, especialmente las quinolonas. Y también se viene observando una tendencia creciente en el aislamiento de bacterias multiresistentes, como puedan ser cepas productoras de beta-lactamasas de espectro extendido o incluso cepas productoras de carbapenemasa que son resistentes a la mayoría de antibióticos disponibles. Todo ello, el diagnóstico etiológico es hoy en día probablemente más importante que nunca. Bien, a la hora de realizar ese diagnóstico y teniendo en cuenta que ya hemos hecho la historia clínica del paciente, hay que utilizar técnicas que nos van a permitir confirmar ese diagnóstico. En la mayoría de los casos, además del síndrome clínico, el diagnóstico inicial de infección urinaria suele basarse en la detección en la propia de elementos celulares, fundamentalmente leucocitos, en algún caso hematíes y también células epiteliales. El elemento asociado a la infección urinaria es la piuria, que se define en esta definición del CDC como la presencia de 10 o más leucocitos por milímetro cúbico o 3 o más leucocitos por campo de alto en orina no centrifugada. La presencia de piuria junto con al menos 2 síntomas de fiebre, tenesmo, polaquiuria, disuria o dolor suprapúbico sería diagnóstica de infección urinaria de acuerdo con esta misma fuente que evalúa distintos tipos de definiciones diagnósticas. Esa detección de piuria, que se hace habitualmente con el microscópico, puede sustituirse por otras técnicas, o puede ser la detección de estearasa leucocitaria, que si bien la especificidad y la sensibilidad no son las más adecuadas, tienen la ventaja de la rapidez y de la posibilidad de realizarse en la misma cabecera del enfermo, lo cual nos permite asociar esa prueba diagnóstica con la sintomatología del enfermo y nos permite conseguir un diagnóstico clínico. Hoy en día existen otras técnicas que serán objeto de una clase especial en este curso, como puede ser la citometría de flujo, que tienen una alta especificidad y sensibilidad. A pesar del conocimiento de las células y de su importancia en el diagnóstico de la infección urinaria, en el diagnóstico sindrómico sobre todo, la prueba más importante para el diagnóstico es la detección de microorganismos en la orina. Hay dos formas de detectarlos, los métodos indirectos y los métodos directos. Los métodos indirectos permiten detectar la presencia de bacterias en orina a través de técnicas como es la detección de la nitrato reductasa, enzimas que producen algunas bacterias y cuya detección en la muestra de orina
pues indicaría la presencia de estos microorganismos. Tiene el inconveniente de estar limitada a las enterobacterias, es decir, otros microorganismos distintos a las enterobacterias no producen necesariamente esta enzima, y tiene la ventaja de especificidad, que es muy alta, normalmente se encuentra por encima del 95-96%. El principal inconveniente es la escasa sensibilidad, que está por debajo de un 45%. Eso quiere decir que un resultado positivo es muy valioso, pero un resultado negativo no descarta la presencia de estas bacterias. También se pueden ver las bacterias al telescopio, bien mediante un examen en fresco, al mismo tiempo que se realiza la detección de otros elementos celulares, como pueden ser leucocitos, como pueden ser hematíes, o bien mediante la tinción de Gram. La tinción de Gram nos va a permitir no solamente ver las bacterias, sino conocer si esas bacterias son Gram positivas o Gram negativas. Tiene el gran inconveniente de que es muy poco sensible en recuentos bajos, sobre todo aquellos recuentos que están por debajo de 10 elevado a 5 unidades formadores de colonias por mililitro. Por ello no se usa habitualmente en la rutina asistencial en pacientes, sobre todo en pacientes adultos. Ahora bien, sí que resulta muy útil en niños pequeños, sobre todo niños menores de 5 años, neonatos y lactantes, donde la visualización de bacterias va a orientar un diagnóstico y un tratamiento precoces. En la tinción de Gram, además de ver las bacterias, se van a ver también otros elementos, como puedan ser los leucitos, como puedan ser las células epiteliales, como puedan ser los hematíes, que nos van a permitir también orientar un diagnóstico en base a la presencia de determinado tipo de celularidad en esta tinción. La técnica de referencia, sin embargo, para el diagnóstico microbiológico sigue siendo el cultivo, que es la técnica de detección directa más habitual. Sin embargo, aunque sea la técnica de referencia, eso no quiere decir que deba realizarse siempre y de hecho no se recomienda en aquellos pacientes que tienen un cuadro de cistitis aguda no complicada aislado. Tampoco se recomienda realizar urocultivos de control si el tratamiento que se ha puesto ha dado lugar a una evolución satisfactoria del caso. Sí que está recomendado, sin embargo, en pacientes con infección recurrente, en los casos de fracaso terapéutico o en los casos de infección urinaria complicada. También se considera que es el standard of care en la detección de bacteriuria, tanto sintomática como asintomática, en mujer embarazada, y se recomienda también en aquellos casos en los que el diagnóstico basado en la clínica sea poco probable, bien por ausencia de alguna de la sintomatología, bien porque los resultados de confirmación en el laboratorio no hayan sido los adecuados. Para la consecución de buenos resultados en el cultivo siempre se ha considerado que es esencial la toma de la muestra. Esta toma de la muestra, que se puede realizar mediante estas distintas formas que vemos aquí, tiene como objetivo, o debe tener siempre como objetivo, minimizar la existencia de una contaminación de la muestra por parte de bacterias del tracto urinario, piel o incluso intestinales. La forma más frecuente de obtener la muestra es la orina de micción media emitida espontáneamente por el paciente, en la que se van a descartar tanto la primera como la última fases de la micción. También se puede realizar un sondaje vesical transitorio. Esta técnica se hace sobre todo en niños, pero puede realizarse también en pacientes adultos. Se puede hacer una toma de muestra de aquellos pacientes que tengan un sondaje vesicante. Bien es cierto que requiere una metodología específica. Se puede utilizar, sobre todo en niños muy pequeñitos, lactantes y neonatos, una bolsa adhesiva que tiene el riesgo de que se contamina con relativa facilidad. Y finalmente se puede obtener también la orina directamente de la vejiga mediante la punción suprapúbica, una punción que se realiza de forma estéril y que nos va a permitir conocer la presencia directa de microorganismos en orina procedente de la vejiga. El cultivo de orina siempre deberá ser cuantitativo, no se permite un cultivo de orina estrictamente positivo o negativo, puesto que la interpretación de ese cultivo debe hacerse en base al número de bacterias detectadas. Se puede hacer bien de forma manual, con asas calibradas que permiten sembrar en los distintos medios de cultivo una cantidad conocida, o se pueden utilizar, y cada vez se utilizan más, sistemas automáticos que van a sembrar también una cantidad conocida de orina en los distintos medios de cultivo.
La cantidad inoculada varía dependiendo de la metodología, puede inocularse desde 0,1 a 0,01 mililitros en cada medio de cultivo, y la elección de estos medios de cultivo es muy variable. Habitualmente, en los momentos actuales, se utilizan medios de cultivo cromogénicos que están diseñados específicamente para la detección de enterobacterias y de otros microorganismos aerobios que causan habitualmente la infección. El uso de estos medios de cultivo ha revolucionado en cierta forma el diagnóstico de la infección urinaria, puesto que nos permite una identificación presuntiva en el mismo momento de detectar un cultivo positivo. En esta diapositiva vemos distintos tipos de bacterias en uno de esos medios de cultivo cromogénico. En el extremo superior izquierdo tenemos una cepa de Escherichia coli, en el centro, en la parte superior, una cepa de enterococo y en el extremo superior derecho una cepa de Klebsiella. En la parte inferior vemos dos ejemplos también característicos. En la parte inferior izquierda tenemos lo que sería un cultivo negativo, en los cuales no hay ningún tipo de crecimiento de microorganismo. Y en la parte inferior derecha lo que sería una orina contaminada, que definiremos posteriormente con la presencia de numerosas especies de bacteria que se pueden identificar fácilmente, puesto que tienen distintos tipos de color. Estos medios de cultivo, ya digo, hoy en día se utilizan con mucha frecuencia en la mayoría de laboratorios y han sustituido al convencional a los convencionales medios, como pueda ser el McConkey, como pueda ser las placas de agar-sangre, que no permiten esta identificación presuntiva en el momento de la positividad del cultivo. El cultivo se va a mantener habitualmente 24 horas en una atmósfera aerobia y en algunos casos especiales esta incubación se va a prolongar hasta 48 horas, como es en el caso de la detección de microorganismos de crecimiento lento, como es el Corynebacterium murialyticum en pacientes con cistitis incrustante, por ejemplo. Sin embargo, a pesar de estos datos, de todas estas características, lo más importante probablemente en el diagnóstico microbiológico en base al cultivo es la interpretación de los mismos. Convencionalmente, en esta tabla vemos más o menos cuáles son los distintos tipos de interpretación en función de los recuentos que se obtienen en el cultivo. Como ya digo, convencionalmente el diagnóstico de infección urinaria se ha asociado a un recuento superior a 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonia por mililitro en la muestra de orina. Esto se ha evaluado en prácticamente todas las bacterias y siempre se suele interpretar como significativo. Ahora bien, hay distintas interpretaciones en otros casos, en los cuales los casos de cistitis o pielonefritis en mujeres se sabe hoy en día que recuentos tan bajos como 10 a la 2 en el caso de cistitis o 10 a la 3 en el caso de pielonefritis, si lo que se aísla es una enterobacteria, son probablemente significativos en la mayoría de los casos. En el caso, además, de la cistitis en mujeres, un estudio realizado recientemente y publicado en el New England Journal of Medicine demostró que el aislamiento en orina de micción media de 10 elevado a 2, entre 10 elevado a 2 y 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonia por mililitro de un enterococo no se asociaba con la presencia de enterococo en orina vesical, donde lo que se encontraba era una cepa de Escherichia coli, y por tanto la interpretación de un recuento bajo de colonias de enterococo pues podría considerarse en muchos casos como una probable contaminación, en especial si en esa misma muestra se aísla una enterobacteria, aunque sea en recuentos muy pequeños, mucho más pequeños, por supuesto, que el enterococo. En el caso de orina obtenida por punción suprapúbica, cualquier recuento se considera significativo, puesto que es una muestra estéril en teoría. En el caso del sondaje vesical transitorio, ese recuento va a estar en aproximadamente 10 a la 2 unidades formadoras de colonia por mililitro, también para todo tipo de microorganismos. Los pacientes con un sondaje vesical permanente y una sospecha de infección urinaria, un recuento superior a 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro se puede considerar también como significativo. Y en el caso de varones sintomáticos, recuentos de 10 a la 2 a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro de prácticamente todas las bacterias se pueden considerar también como significativos.
Hay que tener en cuenta que estos recuentos se pueden ver alterados por un tratamiento antibiótico previo, independientemente de que el antibiótico sea o no adecuado, puesto que el antibiótico interferirá con la viabilidad de las bacterias en el cultivo sin que necesariamente eso signifique que pueda ser eficaz para el tratamiento del paciente. Por otra parte, tradicionalmente la presencia de 3 o más especies de bacterias en la misma muestra se considera una contaminación de la misma, probablemente a partir de flora intestinal o flora cutánea del paciente. Sin embargo, aunque la infección urinaria suele ser de etiología monomicrobiana, en aquellos pacientes con un sondaje vesical de larga duración, esta infección puede ser microbiana. En estos casos es imprescindible contactar con el laboratorio de microbiología para que se realice una adecuada interpretación de los datos del cultivo, teniendo en cuenta que si no se conoce este hecho, este sondaje vesical permanente, pacientes sintomáticos y con una alta sospecha de infección urinaria, lo más probable es que esta orina que entre en la rutina asistencial normal pueda ser interpretada como una orina contaminada. Por ello es importantísimo contactar con el servicio de microbiología para que esa orina de ese paciente concreto se interprete de la forma adecuada. En aquellos casos de infección urinaria complicada, pacientes evidentemente sépticos o los que estén recibiendo antibióticos, se recomienda además tomar hemocultivos, puesto que es una muestra fácil de obtener y en la que un resultado puede ser muy significativo, sobre todo la presencia de determinados microorganismos como pueden ser bacilos gram negativos. Ahora bien, no hay evidencia científica, y así lo recomienda el último documento de consenso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, de que en pielonefritis no complicada en mujeres tengan una utilidad, y por ello este documento no recomienda la realización de hemocultivos en este grupo concreto de pacientes. En los demás sí que está recomendada la realización de esta técnica. Otro de los casos especiales es la denominada piuria estéril, que se define como la presencia de leucocitos en orina, de acuerdo con la definición anteriormente comentada de piuria, en ausencia de bacterias detectables mediante las técnicas convencionales de cultivo. Una de las causas más importantes, obviamente, es la toma de antibióticos, pero dejando aparte esta toma de antibióticos, las causas más comunes en nuestro país y en nuestra área geográfica se incluyen en el grupo de las enfermedades de transmisión sexual, probablemente. Clásicamente, la presencia de piuria estéril se asociaba a tuberculosis genitourinaria, pero hoy en día esta entidad es muy rara debido al descenso de las tasas de tuberculosis y hoy en día probablemente no es la causa más importante de piuria estéril. Por supuesto, hay otras condiciones como enfermedades parasitarias o algunas viriasis que requieren algún antecedente específico, bien epidemiológico, como la presencia de viajes a zonas endémicas, o bien la presencia de determinadas enfermedades subyacentes, por ejemplo, inmunodepresiones, que son las que nos van a orientar a ese diagnóstico. Las causas infecciosas pueden ser, como ya digo, muy variadas. En la tabla que figura a la derecha pues aparecen las más importantes de ellas, de acuerdo con esta revisión reciente de New England Journal of Medicine, y hay que tener en cuenta también, por supuesto, que puede haber causas no infecciosas. Muy recientemente, tan recientemente como hace escasas semanas de 2017, ha aparecido un estudio en Clinical Microbiology and Infection donde se observa que en mujeres con sintomatología de cistitis, con un síndrome miccional, pero un cultivo negativo, las técnicas modernas de PCR permiten detectar la presencia de Escherichia coli en muchos de los casos. Es decir, a los datos anteriores de infección de piuria estéril, como esta infección de transmisión sexual, como la tuberculosis, etc., tendríamos que incluir también las infecciones urinarias causadas por enteropatógenos clásicas con recuentos que están por debajo del umbral de detección de las técnicas convencionales de cultivo. Finalmente, por supuesto, en todos aquellos casos de sospecha de patologías poco habituales, hay que contactar siempre con el Departamento de Microbiología para sacar, digamos, esa muestra de la rutina asistencial normal y de la simple siembra en medios cromogénicos y utilizar técnicas especiales o incluso medios de cultivo diferentes. Ese es el caso de los cultivos para bacterias anaerobias o para microorganismos de los denominados fastidiosos, como pueden ser Corynebacterium moriolyticum,
Haemophilus influenza, Neisseria gonorrhoeae, que necesitan medios de cultivo especiales para su crecimiento. Por supuesto, los casos de visualización y cultivo de Leptospira, técnica que no suele realizarse en la mayoría de laboratorios y que suele requerir el envío de la muestra a centros de referencia. Los cultivos para micobacterias, cultivos requieren una obtención de muestra diferente, no se requiere una única muestra de pequeño tamaño, sino que se suelen requerir 3 muestras de días diferentes, un volumen no inferior a 50 a 100 mililitros. La detección de parásitos a través de un examen microscópico directo, que va a requerir en la mayoría de las veces la obtención de un volumen también considerable de orina y una centrifugación del mismo para visualizar la presencia, por ejemplo, de esquistosoma. Las técnicas moleculares que van a permitir la detección de distintos tipos de virus, de micoplasmas, de clamidias y de otras infecciones de transmisión sexual. Hoy en día casi han sustituido a los cultivos como técnica de referencia para el diagnóstico de infección de transmisión sexual. Todas estas técnicas, como digo, deben plantearse tras una consulta con el Departamento de Microbiología para avisar de la necesidad de estos diagnósticos y, por tanto, para que esa muestra de orina sea manipulada de una forma diferente al cultivo convencional. En conclusión, podemos decir que el diagnóstico de infección urinaria siempre debe comenzar con la historia clínica, que en presencia de esta historia clínica compatible, la presencia de piuria y o bacteriuria apoya un diagnóstico de infección urinaria, que la técnica de referencia sigue siendo el cultivo de orina y que, sin embargo, no es imprescindible realizar ese cultivo de orina en todos los casos, como es, por ejemplo, el caso de mujeres con cistitis no complicada. La presencia de recuentos significativos, teniendo en cuenta la diferencia de ese recuento a la hora de valorar el resultado del cultivo en función de los pacientes, va a ser diagnóstica de infección urinaria. Evidentemente, en caso de sospecharse, como hemos comentado, una patología no habitual, es imprescindible contactar con el Departamento de Microbiología para valorar el empleo de técnicas poco habituales de diagnóstico. Y, finalmente, ese diagnóstico etiológico es el que va a permitir conocer la sensibilidad antimicrobiana específica del patógeno y va a permitir optimizar el tratamiento antibiótico de los pacientes en la mayoría. Muchas gracias por su atención.